Señor presidente, entiendo que la objeción del senador Kast dice relación más bien con la forma más que en el fondo. Porque si hay algo claro respecto al equilibrio de los poderes entre el poder legislativo y el poder ejecutivo, en lo que yo he denominado la monarquía presidencial, es que abiertamente el Congreso es un colegislador. Y desde el punto de vista que las leyes no solo las hace el gobierno, sino las hace el Congreso, y los que firman los proyectos de ley y los que firman la ley promulgada son el presidente y el ministro, y a veces, digámoslo claro, los ministros ni siquiera han venido a la sala. Los ministros ni siquiera conocen el proyecto de ley porque tienen una batería de asesores interminable y, por cierto, tienen mucho más recursos que lo que tenemos los parlamentarios para poder trabajar dichos proyectos. Quiero decir de que parte del desprestigio y la absoluta falta de educación cívica de la ciudadanía es que cuando se dice que los parlamentarios tenemos tres atribuciones, en este caso los diputados: legislar, fiscalizar y representar, resolución del Tribunal Constitucional, que dio también la facultad de representar después de que algunos parlamentarios me llevaran al Tribunal Constitucional por haber participado en una marcha de la CUT. 10-0 ganamos en el Tribunal Constitucional para poder ratificar de que es también deber y función del parlamentario representar los intereses de sus electores en la demanda y búsqueda de solución de aquello dentro del margen de la ley. Eso equivaldría a que tú puedes marchar solo si hay una marcha autorizada, pero puedes marchar. Pero puedes llevar y representar sus intereses frente a la autoridad. Y siento entonces de que en materia de la ley, mi experiencia personal en 3 periodos parlamentarios en la Cámara de Diputados, 2 en el Senado, es que todavía hay jóvenes y no tan jóvenes que te dicen, bueno, ¿y ustedes qué hacen? Porque le he dicho, no, hacemos la ley de amamantamiento, ley que me llena de orgullo, ley que autoriza a las madres trabajadoras a tener 1 hora al día con la remuneración pagada para ir a la sala cuna a amamantar a su hijo, no importando si hay o no sala cuna, lo puede hacer, o acumularla para salir más temprano. 9 años tardamos en que esta ley en la Cámara de Diputados, la Comisión del Trabajo, la trabajó, la aprobó. Bueno, vino el gobierno de la presidenta Bachelet, le pusieron urgencia, se aprobó la ley. Y yo cada vez que digo que es una de las leyes que me llena de orgullo cuando me preguntan qué hacen, para qué sirven los senadores o los diputados, es que hacemos leyes para proteger a los ciudadanos, a las personas, me dicen, pero si leí la ley, aquí está la ley, y la ley no menciona que usted haya trabajado en esto. La ley la firmó la presidenta y la firmó un par de ministros. O sea, no queda claro de que usted haya trabajado en esto, porque cuando se promulga la ley no está el nombre de los parlamentarios. Y quiero decir que es de toda justicia y de equilibrio de poderes del Estado. El Estado de Chile se constituye de 3 poderes que mantienen equilibrio y autonomía, es que cuando las leyes son de origen y moción parlamentaria esté el nombre del autor. Es más, yo creo que las leyes deberán llevar también la firma del presidente de la Cámara de Diputados y el presidente del Senado, o están de pintamonos, o la función que cumplen es meramente decorativa, o que eficazmente no participan. Esto es una herencia de la monarquía presidencial, es una herencia de la corona española que nos persigue, que efectivamente radica todo el poder del presidente de la República. Los intendentes, y de este mismo puesto lo decía Ignacio Walker, 1778, más de 230 años, Chile es el único país de América, incluyendo Canadá y los Estados Unidos, y todos los países centroamericanos, a veces despreciados o mal valorados, eligen sus gobernadores por elección democrática. Chile todavía no lo elige. Y nosotros tenemos la intendencia de la región del Biobío, un intendente elegido a dedo aún. El 2020 lo vamos a elegir. ¿De dónde está ese resabio que hace que existan intendentes, una institución de 231 años, que no existe en ningún país de América, no América Latina, digo? Bueno, el resabio de la monarquía presidencial se expresa en que el monarca, el presidente, la monarquía presidencial, en las leyes que hace con el Senado, como colegislador, con el Congreso, con la Cámara de Diputados, no figura, no hay rastro en la historia de la participación de este poder del Estado, y menos aún de los creadores, salvo que sea una ley popular, la ley Bustos-Seguel, o otra, que llevan el nombre de su autor. Y por tanto creo de justicia y creo de equilibrio de poderes, que en definitiva, al menos el nombramiento, y al menos será el primero que presentó el proyecto de ley, porque se da lo que dice el diputado Kast, como, también fue el senador Kast. Se da el tema de que clonan los proyectos de ley, los clonan, ¿no? Y hacen proyectos de ley igual, y si son amigos
o regalones del presidente de turno, van y le dicen ponga este primero, podrían nombrarle 10, 15 casos, en donde proyectos de este autor, de este hoy día senador, fueron planteados por otros diputados, por otros senadores, con el gobierno de turno, el regalón del presidente o la presidenta, y los presentaban. Entonces yo digo, señor presidente, este es un proyecto de ley que solo establece una ratificación de una condición esencial, el derecho de autor, que es parte esencial de la función. Y quiero decir de que esto va a prestigiar el Parlamento y por lo tanto va a obligar a los parlamentarios no a presentar 20 proyectos de ley, sino a aprobar proyectos de ley. Porque cuando me preguntan a mí cuántos proyectos de ley tengo, más de 400, y me decía Chaguán, yo soy el que más proyectos de ley presentado, tiene como 500 Chaguán, la pregunta es cuántos han sido aprobados. Y por tanto uno puede prestar atención a concentrarse en proyectos de ley necesarios, de consenso, para poder otorgarlo. Por lo tanto, creo que el decreto supremo, que por lo demás, señor presidente, le quiero decir que, con orgullo, el primer decreto creador de una ley en Chile, que fue el proyecto de ley que quitó la asignación de recursos a SEMA Chile, aprobado por la Cámara de Diputados, cuando era entonces diputado, senador, llegó a la Cámara, al Senado, dice, iniciada en moción del diputado Navarro, y le quitamos los recursos a SEMA Chile, que no lo ocupaba en nada conocido, se los dimos a Bomberos de Chile, a la Cruz Roja de Chile y a la aldea SOS. Y fue un gran proyecto de ley que hizo un gran aporte a estas tres instituciones. Y ese proyecto por iniciativa propia del presidente, porque como es por decreto, el presidente de turno, el presidente Piñera lo puede hacer. Y si es un proyecto del senador Kass, le pondrá iniciado en moción del senador Kass. Pero esto no puede ser arbitrario, porque lo hizo la presidenta Bachelet con el senador que habla, a criterio de la presidenta. Esto tiene que estar normado para que haya igualdad ante la ley de todos los parlamentarios. Y si son de varios autores, se pondrán los autores, porque forman parte de nuestro trabajo constitucional. El Parlamento cumple una tarea de colegislación con el Ejecutivo. Un Ejecutivo monárquico que tiene mucho más poder que todo el Parlamento. Porque, presidente, ¿alguien le pregunta cuánto gana un ministro? Pero aquí todas las asignaciones que recibimos dicen que tenemos 20, 30 millones en la disputa, 40 millones ganan los senadores y te suman todas las asignaciones para la tarea propia. Nadie le pregunta al ministro cuánto gasta en automóviles, cuánto gasta en traslado, cuánto gasta en viaje. O sea, todos los gastos adicionales propios de su función. Lo mismo que los gerentes generales de las empresas estatales que ganan 20 millones, más todos los gastos de funcionamiento. Entonces yo creo que mientras más claridad cívica tengamos sobre la función parlamentaria, no nos limitemos. O sea, claramente hablemos, mostremos lo que hacemos.